Absolutamente adorado, incluso idolatrado por algunos, odiado por otros, este nuevo Superman no va a dejar absolutamente a nadie indiferente. Aún no tengo claro cómo me siento tras la función. David Corenswet encarna muy bien a un Superman de la Era de Plata. Y la película probablemente sea la película más de cómic que se haya hecho jamás. Pero James Gunn es un director que siempre ha dividido opiniones y que juega con eso en una película que va a 1000 por hora, sumergiéndonos sin preámbulos en un DCU ya bien desarrollado. Y para eso había que agarrarse al asiento y sobre todo tener buenas bases, porque Gunn tomó muchas decisiones arriesgadas. Como no guiar al espectador, sino dejarlo sumergirse en un mundo caótico y creativo. Da la sensación de perderse la introducción y deja ganas de conocer más de este universo. En este video analizaremos todo lo que James Gunn propuso y lo que quizá te perdiste. Pero también a dónde nos lleva esta primera película del capítulo Dioses y Monstruos. Hablaremos de todo lo que ocurre en ella. Entramos a la zona de spoilers, una dimensión peligrosa. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu perro loquito. ¿Favorito genérico? Superman reinventa el género. Como mencioné, el Superman de James Gunn no dejará indiferente a nadie. ¿Habrá un antes y un después de Superman, o incluso de julio de 2025? Ya que Los Cuatro Fantásticos también va a revolucionar los códigos de las películas de cómics, mientras que el género de superhéroes tiende cada vez más hacia el realismo. Siguiendo nuestras normas y añadiendo el cómic incorrecto, usando algunos disfraces, Gunn, por su parte, decidió ir con todo y hace un homenaje totalmente asumido al Superman de la Era Dorada. Pero si no eres fan de los cómics retro, lo cual es totalmente comprensible, ¿qué es exactamente la Era de Plata? Todo comienza en 1938 con la creación de Superman en el primer Action Comics. El mundo casi entra en guerra y los cómics muestran una visión simplificada y maniquea. Los superhéroes son idealizados, combaten a científicos locos o nazis, todo en un contexto de patriotismo y propaganda, los buenos contra los malos. Esta era llega a su apogeo en los años 40, declina, y en 1950 inicia la Edad de Plata. Durante la Guerra Fría y una América más puritana, surge la Liga de la Justicia y DC organiza su universo compartido. Se pasa de un patriotismo exagerado a un tono más optimista y ligero, con tramas a veces disparatadas. Es para darles una visión global. Entre 1970 y 1985 fue la Edad de Bronce. En Estados Unidos ocurrieron la Guerra de Vietnam, Watergate y crecieron las tensiones sociales. DC ahora es más oscuro, realista y maduro. Los personajes mueren, los villanos son crueles y las historias son más complejas, con apuestas importantes. Desde entonces vivimos en la era moderna, donde los cómics se inspiran en los problemas sociales. Desconfianza en instituciones, violencia mediática, universos paralelos y varios reinicios sucesivos. El último gran giro es Flashpoint, que reinicia todo, con un enfoque más joven y moderno. A partir de 2011, Gunn se inspira en la Era de Plata, cuando Superman es radiante, positivo y casi ingenuo. Los personajes son coloridos y en Metrópolis todo puede pasar, como muestra la película. Los enemigos son caricaturescos y dan grandes discursos. Y Superman hace todo lo posible por salvar a cualquier ser vivo. Una niña, una anciana, un perro, una ardilla e incluso al kaiju que está destruyendo la ciudad. Sí, Superman es muy generoso y para algunos eso es cursi. Especialmente cuando vemos a Superman por Henry Cavill y Zack Snyder, no tanto por cómics, series o caricaturas, que siempre mostraron al Superman superhumano. De hecho, vayamos directo al grano y saquemos de una vez el tema de Cavill para que podamos concentrarnos en la película. Zack Snyder había decidido representar a un Superman ante todopoderoso y amenazante. Una fuerza casi inmortal, como un dios en la tierra, pero poco humano. Un Superman a punto de perder el control. Hoy sabemos los planes de Snyder para su trilogía de Justice League y que lo que unía a Clark con la humanidad eran sus padres y Lois. Una vez que sus seres queridos desaparecieran, iba a perder la fe en esa humanidad y convertirse en su dictador, o incluso en su destructor. Es una idea interesante que aparece en cómics como Red Zone o Injustice, pero sigue siendo poco común. Porque Superman, ante todo, es el alienígena y el héroe más humano que existe. Y esa es exactamente la apuesta que hace James Gunn, pero llevada al extremo. Presenta a un Superman con defectos y valores morales.
Hace resaltar en él toda la belleza y la imperfección de lo que nos hace seres humanos. Y sí, es frustrante para los fans de Cavill, pero para mí eso es lo que realmente lo hace apasionante. Honestamente, Superman fue durante mucho tiempo uno de los héroes que menos me gustaban antes de realmente entenderlo. Como muchos de ustedes, yo tenía la imagen de un Superman indestructible, capaz de vencerlo todo sin siquiera sudar. Su superioridad lo hacía, a mis ojos, antipático, incluso casi aburrido. Lo que impulsa a los verdaderos fans es lo opuesto, porque Superman representa esperanza, humanidad y compasión. Valores representados por el niño Jen Aipurrien y el vendedor callejero en la película. Personajes que aún creen en él, pese a las dudas tras el mensaje de sus padres. Superman, a diferencia de mí, sí recuerda sus nombres. La película muestra cuánto respeta la vida, incluso la de las ardillas. Sí, sé que pasa de ser el superhéroe molesto al nuevo Boy Scout fiel a los cómics, pero entiendo que eso también puede molestar a algunos. Esa locura y lógica extraña recuerdan la Edad de Plata. Villanos como el Martillo de Boravia parecen caricaturas. Un kaiju crece de bebé a monstruo en horas. Un abismo interdimensional ataca la ciudad y Superman confiesa sus sentimientos a Lois. Ultraman es piloteado como un videojuego de los años 90 y Krypto es literalmente el mejor superamigo del hombre. Estamos frente a una página de cómic de los años 60. No hay lógica realista que buscar y aunque eso puede desconcertar, todo está completamente asumido por Gunn. A eso le sumamos una realización con gran angular, tomas audaces, incluso chillantes y colores sobresaturados. Por eso, muchos creen que parece falso o que los efectos se ven baratos. Gunn nos lleva a un mundo que pocos directores se atreven a explorar, ni siquiera en El Escuadrón Suicida o Guardianes de la Galaxia. Permitía ciertas fantasías visuales, pero seguía limitado por el realismo impuesto por los estudios. Aquí es guionista, director creativo y jefe del estudio. Por primera vez, tuvo carta blanca real que él mismo se dio y lo disfrutó, aunque esta película no es para todos. Porque aunque Gunn lo asume totalmente, eso no significa que deba ser del gusto de todos. Al contrario, asumir significa deliberar. Y en este caso, no hay errores en esta película, solo rarezas intencionales. Por último, hay que hablar del ritmo. Sí, Superman encadena las escenas a una velocidad increíble. A veces solo usan pantallas negras para las transiciones. Esta edición me impactó mucho. La historia inicia con una pelea y termina en un día común para Superman, pero el ritmo acelerado tiene una razón. La película se basa en el cómic Superman All Star, donde cada capítulo narra un día distinto de Superman. Sabemos que el kryptoniano está condenado y hace todo lo posible para solucionarlo. Antes de desaparecer, la primera versión de la película mostraba una semana con una prueba diaria. Día 1, Martillo de Boravia. Día 2, pelea con Lois. Día 3, Kaiju y mensaje de los padres. Día 4, abismo interdimensional y reflexión. Día 5, Lex encarcelado. Día 6, pausa en Smallville e introspección. Día 7, grieta y arresto de Lex. Pero después de las primeras proyecciones, los comentarios fueron claros. Ese montaje rompió el ritmo y la película, ya de por sí extraña, tuvo que reeditarse, lo que dio ese ritmo acelerado. Superman es un verdadero ovni en el género de superhéroes y se atreve con todo. En otro estudio, quizá nunca se habría hecho una película así. ¿Y si este género necesitaba una película así para renovarse y aceptarse? Nunca habíamos visto una película que usara tanto los códigos de los cómics en el cine, ni cuya narrativa rompiera con el género clásico. Son historias donde un héroe descubre y domina sus poderes, enfrenta una amenaza, comete un error y lucha contra su némesis similar a él. Si lo analizamos bien, la verdadera estrella es Lex Luthor y Luthor Corporation, no Superman. Como mencioné, Superman no es una película de superhéroes común y mucho menos lo que uno esperaría para iniciar un universo. En un mundo donde todo está establecido y los del DCU conocen más sobre metahumanos, a nosotros solo nos queda alcanzarlos, lo que puede ser confuso. Superman lleva 3 años salvando Metrópolis, pero la película inicia con su primera derrota. De hecho, ese es más o menos el tema de la película. Un Superman que literalmente es derrotado durante 1 hora y 45 minutos de las 2 horas. Y sí, Gunn decidió, como en cada una de sus películas, no perdonar a sus personajes principales. Otro tema que va a dar de qué hablar. Un Superman en pareja con una Lois Lane absolutamente excelente. En la primera media hora, ella muestra todo el alcance de su espectro. Una mujer independiente, periodista, brillante, pero que poco a poco desaparece para convertirse en un personaje secundario.
Como las figuras del Daily Planet, que queremos ver más activas pero solo tienen roles de apoyo. Destaco a Jim Yul-sen, que me gustó mucho. Llegamos al límite de esta película, que parecía buena idea al sumergirnos directo en la acción y su universo. Bueno, es un poco como el poco desarrollo de los personajes de Superman termina impedía que la película realmente se tomara el tiempo de desarrollar a Clark, su entorno, su vida, sus relaciones. Eso da la impresión de una máquina veloz. La película muestra claramente qué es Superman. El símbolo, la compasión, el que defiende la vida y sobre todo a todos los habitantes de Metrópolis. Solo tenemos fragmentos de lo que es y por qué actuó así, lo que a veces dificulta encariñarse con él. Seguimos a un héroe que sufre mucho, que intenta convencer a Metrópolis y a nosotros frente a nuestras pantallas de que él es el hombre adecuado para la situación, pero no siempre lo logra. Lex Luthor es quien impulsa la película. Para mí, Nicholas Hoult es sublime. A quienes creen que sobreactúa, les remito a mi punto sobre la Era de Plata. Lex es el hater original, el yin y opuesto total del joven supermaniano. Él odia al hombre de acero, no por miedo o racismo, sino por lo que eso revela de sí mismo. Lex cree ser lo mejor de la humanidad y rechaza compararse con Galileo o Einstein, pues se siente muy superior a ellos. Superman llega y le quita la gloria sin demostrar lo que Lex sí tuvo que ganarse. Al final, Lex acepta que solo vive cuando Superman protege y él desprecia, y eso es lo que lo consume. ¿Cómo alguien tan poderoso es tan compasivo? Eso esconde algo. Esa bondad ilumina su oscuridad. Y lo fuerte es que Lex nunca es ridiculizado. En la película, todos reconocen su genialidad. Incluso Mr. Terrific admite ser inferior. Gunn evitó atajos de guión con este personaje. Él sabe que una buena película necesita un buen villano, y entonces, en lugar de sacar otra vez la kriptonita, como lo hemos visto cientos de veces, la elimina por completo del universo. No, la kriptonita ya no existe en la Tierra. Para él. En su lugar, moviliza todo el ingenio de Lex para hacer sufrir a Superman de otra manera, y es ahí donde la película impacta fuerte. Primero, Gunn le da la vuelta, revelando que los padres de Superman eran colonizadores feroces. Sí, los kryptonianos son en sí una especie de viltrumitas. Una información soltada rápido, casi de pasada, pero que lo cambia absolutamente todo. Kal-El es un alienígena enviado para conquistar, exactamente como lo es Invincible. Y eso es un elemento que claramente contará para el desarrollo del personaje en los próximos años. Como esta primera película se centra en la humanidad del héroe, la secuela tratará sobre la búsqueda de su herencia kryptoniana. Porque sí, el mensaje de sus padres fue dejado de lado un poco a la ligera, y es absolutamente impensable creer que Kal-El simplemente va a abandonar esa identidad sin siquiera intentar encontrar respuestas. Respuestas que muy bien podrían llevarlo a Zod, quien podría haber seguido ese camino de colonización dictatorial en otro mundo. Después, Lex pone a la opinión pública en su contra, lo encierra sin sol y sustituye la kriptonita por un concepto más original, la metamorfosis. Aunque Ultraman bastaba para muchos, el ingeniero resulta ser la verdadera amenaza. Nanotecnología en los pulmones. Es una nueva forma de herir. Superman me pareció muy interesante y creo que es la primera vez que siento miedo y dolor por él. Ya ha muerto antes, especialmente en Batman vs. Superman. Pero siempre con muchos golpes y explosiones, nunca de forma sutil. El ingeniero sobrevive y seguramente aparecerá en otra película, The Authority. Lex, finalmente, explota en una rabia absoluta. Como en los cómics, está dispuesto a sacrificar su propia ciudad solo para derrotar a Superman, e incluso dice, ellos eligieron que los dejáramos morir. Detendremos la falla cuando llegue a una ciudad que me importe. Una frase que dice mucho. Lex se convierte en un villano puro de cómic de la Era de Plata, maquiavélico, consumido por su odio. Ante un Superman que no usa la violencia para detenerlo, queda atrapado frente a un ser infinitamente superior y no puede hacer nada. Y esa ciudad de la que habla, justamente, bien podría ser Gotham, porque, como decía en mi video anterior, la guía definitiva, Gotham, parece serlo. La ciudad vecina, entonces en ese caso había que estar atento. Cuando la grieta destruye la ciudad y la gente huye en auto por el puente, se ve por un segundo un letrero de Ciudad Gótica. La película no trata solo del héroe contra el villano, ¿cierto? James Gunn desliza en todo esto mensajes punzantes, políticos y a veces personales, sin siquiera tratar de ocultar realmente los mensajes, detrás de la capa. Superman opta por confiar en el hombre pese a su inestabilidad, ya que la película critica cómo nuestra sociedad es fácil de manipular.
Sí, todos aman a Superman hasta que oyen el mensaje de sus padres, entonces cambian de opinión al instante. Al final de la película cambiarán de opinión al revelarse el verdadero villano. Lex Luthor. En realidad sabemos que su verdadera derrota no es con Superman, sino con Lois. Su artículo y la opinión pública que manipuló durante toda la película. ¿Por qué James Gunn critica nuestra sociedad aferrada a historias, manipulaciones y redes sociales? Porque él mismo ha sido víctima. Recuerden, en 2019 Internet sacó a la luz antiguos tweets de James Gunn, que en ese entonces aún era desconocido y deliberadamente provocador. Chistes claramente problemáticos, basados en violencia sexual. Y de repente, toda la prensa y las redes sociales se le van encima. Gunn pasa de ser una estrella en ascenso a estar apestado. Un periodo extremadamente estresante para él, que le hará aparecer esas famosas canas. Una época oscura en la que se mantiene con una serenidad increíble. Acepta la sanción y no critica a Disney, pero los actores de Guardianes de la Galaxia no volverán si Gunn no regresa. Así será años después, cuando finalmente haga su última película, Marvel. Entonces de nuevo pasa de ser un renegado a un genio aclamado. Y claramente viene a exorcizar ese periodo con esta película, entre la crítica a los programas de televisión que reciben con los brazos abiertos al verdadero villano de la película. Antes de decir que se arrepiente, el chiste del ejército de haters que tuitean una super shit o el cambio de opinión del público. Al final, todo está ahí. El paralelo es evidente, especialmente ante el vendedor ambulante, que siempre creyó en Superman, o el niño en guerra que aún cree en el símbolo, representando a los fans reales. James Gunn fue criticado por un chiste de 2009, pero sus acciones muestran que solo era una broma de un director inmaduro al inicio. Y les decía que Gunn se dio una libertad total en esta película. Una libertad que va mucho más allá del gran angular y la colorimetría, al estilo Minecraft. No sabía dónde poner esto, pero la escena del río con el bebé verde es básicamente Minecraft. No sorprendería que fuera intencional. El director y jefe de DC también critica la geopolítica y los conflictos actuales de su país. Primero, Clark es un inmigrante, un alienígena criado en una granja estadounidense, dispuesto a todo por sus habitantes, pero siempre visto como un extranjero. Y eso, a pesar de todos sus esfuerzos de integración. Y lo que me parece fuerte es que cuando interviene en el extranjero, ahí sí lo ven como un agente de Estados Unidos, mientras que en su propio país sigue siendo un alienígena. Típico de descendientes de inmigrantes que no se sienten parte de ningún lugar pese a sus acciones. Porque sí, en la película nos enteramos de que Kal-El estaba destinado a tomar un mal camino, pero sus decisiones demuestran lo contrario. Se convirtió en Superman, en quien eligió ser, no en quien se suponía que debía convertirse. La guerra Boravia-Jarampur alude claramente a los dos principales conflictos actuales. El presidente boraviano dice querer liberar al pueblo, pero en secreto pacta con un traficante de armas para repartirse el país. Ya saben a qué me refiero, es muy actual. En fin, te puede gustar o no, pero James Gunn puso en una película de superhéroes lo que pudo haber puesto en un drama independiente. Una película vista por millones de espectadores, que él transforma en un desahogo personal. Pero antes de seguir con la continuación, todavía el 80% de ustedes ven mis videos sin estar suscritos. Esas suscripciones me ayudan a mantener el canal y darles más contenido de calidad. Amigo, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún en vivo o video. ¿Listo? Vamos de regreso. El lanzamiento del DCU. Entonces, ¿esta película realmente inicia el DCU? James Gunn anunció que Superman y la temporada 2 de Peacemaker eran esenciales para el nuevo universo. De hecho, eso fue lo que me hizo dudar un poco en la parte de teorías de la guía. Pero concretamente, esta película y sus escenas post-créditos no construyen directamente una continuación. Nos muestra un universo ya formado y presenta a los personajes clave del desarrollo. Retomemos en orden. Descubrimos por primera vez a Rick Flag Sr. en acción real, el padre de Rick Flag Jr., quien murió en The Suicide Squad. Ya apareció en Creature Commando y ahora dirige Argus, antes liderada por Waller. A diferencia de su predecesora, Flag muestra empatía por los superhumanos y es el único que desconfía de Lex Luthor desde el inicio en el Pentágono. Este personaje aparecerá pronto en la temporada 2 de Peacemaker, persiguiendo al héroe junto con el regreso de Justice Gang. En este video hablé de Superman, Lois y Lex, pero también quiero mencionar a la Justice Gang. Disfruté mucho a sus tres miembros.
Bueno, sobre todo Mr. Terrific, que de verdad se roba el show en algunos momentos y que queremos ver mucho más. Guy Gardner, el Green Lantern, asignado a la Tierra, está muy bien interpretado por Nathan Fillion, fiel a su estilo habitual de personajes que son tanto excéntricos como rudos, sin filtros. El único arrepentimiento es Oak Girl, Kendra Saunders de Isabella Merced, relegada y casi caricaturesca. Una lástima para una actriz tan talentosa que merece más pantalla. Como mencioné, es difícil desarrollar tantos personajes en una película. Superman merecía más, así que Oak Girl no era prioridad. Todo indica que este equipo será el inicio de una futura Liga de la Justicia, aunque el nombre Justice Gang no convence a todos. Su cuartel, el Salón de la Justicia, se acondiciona en una vieja estación de tren. A los fans les encantará que el edificio es la Union Terminal de Cincinnati, modelo del Salón de la Justicia y que en los cómics cierra el círculo. En los cómics, Bruce Wayne financia el cuartel general, pero aquí lo hace Maxwell Lord al Justice Gang. Al final de la película, lo humilla a Lex tras su encarcelamiento en la prensa. Y entendemos que Metamorfo también se une al equipo en ese momento, un equipo que solo quiere seguir creciendo. De hecho, el tráiler de la temporada 2 de Peacemaker nos muestra una audición para unirse al equipo, y Peacemaker probablemente es el cameo más divertido de la película. Este inicio de capítulo mostrará cómo se forma la Liga de la Justicia, ya integrada por Mr. Terrific, Linterna Verde, Hawkeye y Metamorfo. Ahora hablemos de Krypto. Un personaje omnipresente acompaña a Superman toda la película. He oído críticas de que el perro arruina todo, pero no estoy de acuerdo. Krypto le da una verdadera humanidad a este Superman, un héroe capaz de resolver absolutamente todo con la fuerza o el intelecto, pero incapaz de entrenar al perro de su prima. Algunos miembros de la sala de spoilers me dijeron cómo es que un perro que no obedece en toda la película le hace caso a Superman al final. Así que sí, Krypto es un perro bastante fastidioso. Destruyó la fortaleza, es travieso y desobediente, pero acude cuando lo llaman, lleva a Kal-El herido y se queda tranquilo cuando Superman vuelve a pelear. En resumen, tiene mucha energía, pero obedece cuando es importante, y sobre todo al final, en ese famoso momento, el cerebro antes que los músculos. Para derrotar a Ultraman, silba a su perro. Krypto detecta el olor de Clark en Ultraman, porque es su clon. Cree ser su amo, pero cuando Clark lo deja libre, se alegra, quiere jugar y salta sobre las cámaras flotantes. No hay nada ilógico en ello. Antes de seguir con Ultraman, hablemos de la última escena, la llegada de Kara. Si Krypto está tan loco, quizás sea por su dueña tan desordenada. La escena final muestra a Kara, prima de Clark, quien llega ebria, recupera a su perro, insulta a Kal-El y se va. Y lo sé, esa escena no da absolutamente nada de ganas de ver su película, pero aún así, tengo que explicarles por qué su película va a ser absolutamente genial. Kara, hija de Zor-El y sobrina de Jor-El, presenció la destrucción de Krypton cuando era niña. Aunque hubo muertes y desolación, su ciudad sobrevivió en un asteroide errante. Las radiaciones de los soles amarillos vuelven la roca kryptonita radiactiva, matando lentamente a los sobrevivientes. Y a los 14 años, su padre le construye una cápsula para intentar sobrevivir y reunirse con su primo Clark en la Tierra. Una infancia trágica, marcada por la muerte, la huida y la errancia. Kara lleva sus traumas como una carga. A diferencia de Clark, nunca tuvo infancia, lo que la hace un personaje más duro y atormentado. No veremos a la Supergirl de la CW, sino a la de Superman Woman of Tomorrow, una obra maestra reciente. Kara viaja al otro extremo de la galaxia en busca de un sol rojo para emborracharse y celebrar su mayoría de edad. Ahí conoce a una joven campesina cuyo padre fue asesinado por un huésped. Kara no puede hacer nada porque no tiene poderes. Ese mismo sujeto disparará una flecha tóxica a Krypto antes de robar su nave. Así comienza una gran aventura espacial, donde Kara y la niña buscan al famoso criminal. Una epopeya que me hizo admirar a Supergirl, especialmente al saber que Millie Alcock, famosa por House of the Dragon, la interpreta. ¿Cómo no emocionarse? Al mostrarla en esa escena ridícula como Superman, todos reaccionan igual. Nadie quiere ver la película después. Entonces, James, ¿por qué la mostraste así al público? Terminamos el capítulo sobre Ultraman en los cómics, una versión alternativa de Superman de otra tierra. Es todo lo contrario a Clark, es malvado, la luz solar lo debilita y su poder viene de la kriptonita. Todo es al revés. James Gunn quiso hacernos creer que era esa versión, pero en realidad prefieren un clon de Superman creado por Lex Luthor y no uno cualquiera.
Este clon probablemente será Bizarro, un personaje icónico de la Era de Plata. Lex Luthor ha intentado clonar a Superman varias veces, casi siempre sin éxito. Uno de sus intentos creó a Bizarro, ser genéticamente similar a Superman, pero controlable, infantil e ingenuo. En All Star Superman, Bizarro habita el mundo bizarro, un planeta donde todo es opuesto, leyes sociales, físicas y el lenguaje. Por ejemplo, Superman debe decir lo opuesto para ser entendido. Sí, la Era de Plata es extraña, pero en la película este clon solo es tonto. Contento de usar los gestos que Lex le enseñó, se vuelve un rival fuerte que conoce todos los movimientos de Clark. Al final, Superman lo lanza a un agujero negro. Estoy seguro de que lo veremos de nuevo como Bizarro, tal vez en un mundo invertido. Por último, si James Gunn realmente lleva su locura de la Silver Age hasta el final, las escenas post-créditos, y para terminar, hablemos rápidamente de las escenas post-créditos. Si esperabas algo loco, seguro saliste con un sabor amargo, y eso que soy amable. La primera escena es la imagen que James Gunn compartió de la película en homenaje al número 6 de All Star. Superman, firmado por Grant Morrison y Frank Kitley, una de las mayores inspiraciones de la película. Bonito, pero eso es todo. La segunda escena, se los digo, por más que busco, todavía no entiendo. Mr. Terrific y Superman están frente a un edificio agrietado. Superman nota que las grietas no coinciden, y esto frustra a Terrific. Clark dice algo harto. Soy muy tonto y ya. No creo que haya mucho que analizar aquí, y no me sorprende. James Gunn nunca ha sido un gran fan de las escenas post-créditos en Guardianes. Casi siempre las ha usado para ilustrar un rasgo de carácter de sus personajes, rara vez para adelantar el futuro. ¿El futuro? En la primera, tenemos la rama de Groot que baila a escondidas cuando Drax no lo está mirando, y una escena divertida en el Museo del Coleccionista con Howard el Pato. Es divertido, pero no lleva a nada. En el volumen 2, lleva la locura hasta tener 5 escenas post-créditos. Primero los saqueadores, Groot, Kraglin entrenando, Stan Lee con los vigilantes y solo una escena adelantando el capullo de Adam Warlock. Esa escena fue impuesta por Disney y le trajo problemas a Gunn, quien no quería incluir a Adam Warlock en Guardianes 3 ni sabía qué hacer con él. Aunque se vio obligado a incluirlo por esa escena, en los postcréditos de Guardianes 3 solo vemos al nuevo equipo y a Star-Lord con su abuelo, sin nada que adelante lo siguiente. James Gunn no suele usar escenas postcréditos para anunciar nuevas películas y dijo que seguirá así en el DCU. Él prefiere ir paso a paso con cada película. Aunque me incomode, creo que tiene razón y así evitará errores de la competencia. Pero mi pregunta es, entonces, ¿por qué ponerlas? ¿Por qué no terminar con Kara, que claramente anuncia la próxima película y que además aparece antes del final? ¿Por qué no poner a Supergirl en la escena postcréditos? Sigue siendo un misterio. Terminemos el video, les digo mi opinión directa. Con todo lo que mencioné, ¿qué tan bueno es Superman? Para mí es difícil decirlo. Algunos lo llaman obra maestra, otros desastre. Pero para mí, esta película es ante todo una carta de amor al personaje de Superman. En los últimos meses descubrí a este personaje en los cómics, y su polarización muestra que no deja indiferente a nadie. Siempre comparan a Henry Cavill y Corey Sweat, y entiendo por qué Cavill representa una fuerza contra la injusticia. Corey Sweat, por su parte, ha encarnado una bondad y una humanidad desprovistas de intereses, casi místicas. Al final, se acerca mucho más a una figura religiosa, mientras que Cavill era un semidios guerrero. Pero Gunn aún no lo ha hecho un ícono. Para mí, tiene sentido. La mayor debilidad de la película es querer decir mucho en poco tiempo. Entramos a una historia avanzada, con personajes ya conocidos y en evolución. Como espectadores, debemos seguir el ritmo y no hay tiempo para encariñarnos. Gunn aprovechó el bajón del MCU para imponer otra narrativa. No hay que esperar 10 años para concretar algo. Se establecen bases y los personajes evolucionan con el tiempo. Sí, Superman no tuvo gran desarrollo, pero entendemos rápido quién es. Ahora que está aquí, podrá integrarse, crecer y convertirse en el ícono esperado. Aunque ningún personaje tiene tiempo de desarrollarse, me encantó el elenco. Hay pocos errores. Pero sí, esta película es un cómic puro y simple, que no ha pasado por el filtro de la modernidad. Ya es retro, casi vintage, recién salido. Al final, eso creo que le beneficia. Vuelve el asombro infantil ante una caricatura sabatina, lo que genera opiniones divididas. Muchos fans esperaban un Watchmen para mayores de 16, pero esta película es un live action de una caricatura de los 40. Es algo tonta y busca hacer reír a los niños. Lo siento, amigos. Superman no es solo del adulto fan de cómics. Los cómics deben volver a conectar con los jóvenes.
Y creo que esta película logra maravillosamente esa apuesta de volver a hacer brillar los ojos de un niño. Entonces no, la película no está exenta de errores. Claramente, va demasiado rápido, algunas escenas son demasiado fantasiosas y algunos efectos especiales están demasiado inspirados en los cómics. Al intentar humanizar a Clark, Gunn pudo desequilibrar al personaje, ya que las emociones de la película se centran en quienes no pueden ser salvados, dejando de lado la perspectiva del Salvador. En fin, como pueden ver, todavía me cuesta dar una opinión definitiva. Creo que aún necesito 2 o 3 vistas más para decidirme realmente. Pero sobre todo, lo que me tranquiliza es que todo el DCU no estará en este universo. Muy al estilo de Gunn, no. Cada película tendrá su propia identidad. Y al final, eso es lo que realmente me interesa de este universo. De verdad, tengo muchas ganas de ver lo que sigue. Comenten qué opinan de este Superman. Si no han visto mi video de Spider-Man 4, está aquí. Nos vemos pronto en el canal para más de DC y Marvel. No olviden ser curiosos, es el secreto de la felicidad. Chao.